Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Masha. En episodios anteriores hemos platicado de las mejores películas de patinaje sobre hielo que han existido en la historia, pero ¿se han puesto a pensar en que en muchas de ellas han aparecido nuestros patinadores favoritos? ¿No? Bueno, pues acompáñenme y el día de hoy vamos a platicar de los patinadores famosos que han aparecido en el cine. Como fanáticos del patinaje sobre hielo, estamos acostumbrados a ver a nuestros patinadores favoritos en acción, deleitándonos con sus increíbles rutinas de competencia. Pero cuando nuestros ídolos del hielo aparecen en películas, nuestro nivel de fanatismo escala hasta el tope. Desde las épocas de Sonja Henie, ya era bastante común que en el séptimo arte se mostrara el patinaje sobre hielo, pero en realidad veíamos a la patinadora en cuestión actuando como patinadora. La fama que han alcanzado los patinadores en las últimas décadas ha sido suficiente para que Hollywood piense en ellos cada vez que hay una producción de películas de patinaje, y en ocasiones, incluso películas que no tienen nada que ver. Empecemos nuestro recorrido con una de las películas favoritas de Disney de los 90s, Mighty Ducks. Seguramente recordarán esta increíble trilogía que sigue la historia de Gordon Bombay, un abogado que después de ser detenido por la policía conduciendo en estado de ebriedad, se ve obligado a entrenar a un equipo de hockey sobre hielo infantil, Los Patos, como parte de un programa de servicios comunitarios. En la segunda película, que se estrenó en 1994, Kristi Yamaguchi, campeona olímpica de Albertville 92, hizo una breve aparición. Ese fue solo el principio de una serie de apariciones de grandes patinadores en el cine. Una de las grandes intervenciones de una patinadora en el cine fue sin duda la de la doble campeona olímpica Katarina Witt en Ronin. Witt interpreta a una patinadora artística llamada Natasha Kirillova, quien es la protegida del líder de la mafia rusa. Durante una función en la pista de hielo del Zenit en París, ocurre un enfrentamiento entre la mafia rusa y los agentes especiales, que resulta en el asesinato de la patinadora. Si eres fan del patinaje, es una escena que no debes dejar de ver. Sasha Cohen siempre fue reconocida por su gran entrega y constancia al deporte. Fue hasta su retiro, después de haber ganado la plata olímpica en Torino 2006, que comenzó a pensar en nuevos proyectos. Su primer proyecto en el cine fue en el filme Moondance Alexander, que se estrenó en 2007. Cohen protagoniza a Fiona Hughes, la archienemiga de Moondance Alexander, quien encuentra un caballo perdido y está convencida de que puede ser campeón de salto. A pesar de las críticas y burlas de Fiona, ayuda en el entrenamiento del caballo y, por supuesto, tiene un final feliz. Una linda historia. Y para los fans del patinaje, ver a Sasha Cohen como la villana de la película es la cereza del pastel. No es el único proyecto de cine en el que Cohen ha participado, pero ya les contaré más adelante. Una película de la que todos nos volvimos fans fue Center Stage o Camino a la Fama. Esta película cuenta la historia de 12 jóvenes bailarines que logran ingresar a la escuela de ballet americano y trabajan muy duro para mostrar su talento a las compañías de danza en el evento de fin de año. Uno de los protagonistas es Ilya Kulik, campeón olímpico de 1998. A pesar de no ser actor, logró un buen performance en el filme, conquistándonos con su adorable personaje llamado Sergei. Me, I'm from Russia.
Yeah? What are you doing here? I'm a ballet dancer. Spinning Out fue una serie de Netflix que causó revuelo en la plataforma a inicios de 2020, no solo por ser la primera serie sobre patinaje, sino también por los controversiales temas que toca la serie. Pero una de las cosas que en definitiva la hizo grande fue la aparición de grandes personalidades del patinaje. Dylan Moscovich, medallista olímpico de plata de Sochi 2014, hizo algunas apariciones como doble al inicio del rodaje, pero también actuó como entrenador dentro de la serie. El trabajo de doble pasó a otra famosa pareja de patinaje que actualmente empieza a hacer ruido a nivel mundial por su gran avance. Estoy hablando de Evelyn Walsh y Trent Michaud, la pareja canadiense que quedó en 12º lugar en el Campeonato Mundial de 2021. Pero por si no fuera suficiente, también pudimos disfrutar de uno de los patinadores con más renombre en la historia del patinaje, el increíble y extravagante Johnny Weir, quien después de una exitosa carrera como patinador, continuó triunfando como comentarista de patinaje al lado de Tara Lipinski. Su personaje en Spinning Out es la viva imagen de Weir en la vida real, un patinador con un estilo propio, lleno de glamour y mucha actitud. En definitiva, una maravillosa producción que emocionó a los fans del deporte, pero que desafortunadamente fue cancelada después de la primera temporada. Uno de los clásicos en películas de patinaje es Ice Princess, una película de Disney que cuenta la historia de Casey Carlisle, una estudiante aplicada a quien se le facilitaba la física. Para conseguir una beca de física para la Universidad de Harvard, Casey decide hacer un trabajo personal sobre el patinaje artístico para probar así que hay fórmulas físicas en la inercia de las patinadoras. Aunque claro, resulta ser una increíble patinadora y se emociona totalmente del deporte. El momento que nos emocionó a los apasionados de este deporte fue cuando vimos la aparición de Michelle Kwan y Brian Boitano como comentaristas de ESPN en la competencia final de la película. Un excelente toque para darle más profesionalismo a la trama y, por supuesto, alegrar los corazones de los fans. Pero esta no fue la única actuación de los patinadores. Michelle Kwan también tuvo un papel en la nueva versión del clásico Castillos de Hielo que se estrenó en pantallas en 2010. Nuevamente apareció como comentarista justo al iniciar la rutina final. En el caso de Brian Boitano, actuó en una película que fue prácticamente una reunión de patinadores famosos. Cualquiera pensaría que Blades of Glory sería un fracaso y que ningún amante del patinaje en su sano juicio querría verla. Pero en realidad tuvo mucho éxito no solo con la audiencia, sino también con los grandes patinadores. En esta película vimos actuaciones de muchos de nuestros patinadores favoritos de todos los tiempos. Y evidentemente salimos del cine con una gran sonrisa en la boca. Brian Boitano apareció en una escena en la cual se realizaba una audiencia con la Asociación Nacional de Patinaje Artístico, en la cual vetan del patinaje a los protagonistas de la película. En el panel de oficiales vimos a Brian Boitano, pero no fue el único. También aparecieron algunas de las figuras más representativas de la historia del patinaje, como Dorothy Hamill, Peggy Fleming y por supuesto Nancy Kerrigan. Ahí no acaba la cosa. Cuando Jimmy McIntyre y Chas Michaels deciden competir en parejas, nos encontramos con un comentarista cuya voz todos conocemos. Nada más y nada menos que Scott Hamilton haciendo lo suyo. La emoción al máximo. Y por si no fuera suficiente, en la rutina final de la película vemos nuevamente a Sasha Cohen, pero ahora siendo ella misma y actuando como una gran admiradora de Chas. Esta película en definitiva superó las expectativas de todos con un gran reparto de patinadores. ¿Qué les
les pareció este episodio, amigos? ¿Ya habían visto a todos estos patinadores actuando como las grandes estrellas de cine? ¿Tienen alguno que no haya puesto en este episodio? Por favor, no dejen de decírmelo aquí abajo en los comentarios. Amigos, por favor, no dejen de seguirme en todas mis redes sociales, denle like a este video y por favor suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.